Honorables concejales, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la mesa directiva, un saludo muy especial al alcalde Fernando Girón Valderjú, al personero Freddy Antonio Sánchez, un saludo muy especial a nuestra secretaria, al camarógrafo y a todas las personas que nos ven por la página del consejo. Un saludo al secretario de Desarrollo Rural, a don Juan Carlos Cabrera, a Ingrid Telles, auxiliar administrativo de la Secretaría. Un saludo a Carmen Vélez, y un saludo a doña Karina de la ANU que se encuentra aquí en el consejo. Bienvenidos. Siendo las 5:07 del día 26 de agosto del 2025, doy inicio a la Vigésima. vigésima sesión, a la Vigésima. vigésima sesión ordinaria del tercer periodo legal en el Consejo Municipal. Por favor, secretaria, leer el orden del día. Orden del día, agosto 26, vigésima sesión, tercer. Primero,
mediante el acuerdo municipal número 004 de abril 25 del 2014, en el artículo primero se menciona que el CMDR está integrado por el alcalde municipal, quien lo presidirá. 3 representantes del honorable consejo municipal, 4 representantes de las entidades públicas nacionales o regionales que lo identifican, un representante del departamento del Valle del Cauca, enlace de la Secretaría del Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca, un representante de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, un representante del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un representante de la Institución Educativa Agrícola Campo Alegre o su delegado, 7 representantes de las organizaciones campesinas y de los gremios con presencia en el municipio, quedando así: un representante de las organizaciones campesinas de mujeres, un representante de jóvenes campesinos, un representante de las organizaciones campesinas de la zona rural plana, un representante de las organizaciones campesinas de la zona rural montañosa, un representante de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras en pequeña escala, un representante de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras en gran escala, como el río Bugalagrande, un representante de los diferentes gremios del sector agropecuario, un representante de las centrales obreras y federaciones sindicales agrarias, un representante de las organizaciones de víctimas del conflicto armado, un representante de las organizaciones de mujeres, un representante de las organizaciones indígenas, un representante de las organizaciones afrodescendientes, un representante de las comunidades rurales, así, un representante de la zona rural montañosa, dos representantes de las comunidades rurales, así, un representante de la zona rural plana y un representante de la zona rural montañosa. O sea que estos son los representantes, como se dice, es bastante nutrido para que articulen con todos estos gremios y se den a conocer los proyectos que ellos ofrecen. Por eso tenemos que estar pendientes de los proyectos que da Agrosavia, que da Valle Agro. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes con el pequeño productor agrícola y tener en cuenta también las asociaciones, porque tenemos que darle, como dice, participación a todos ellos. Todos tienen que participar, y si unos les dieron, rotémoslos para el otro año los que faltan, pero todos hay que darles este beneficio. Todos estos proyectos hay que articular con ellos. ¿Cuál es el propósito del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y su funcionamiento dentro del municipio? El propósito del CMDR es promover la planificación, participación del desarrollo rural y priorizar recursos para la comunidad campesina. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural funciona a través de reuniones periódicas, con convocatorias públicas en las cuales se identifican y priorizan los proyectos para el campo. Se articulan en acciones entre la alcaldía municipal, organizaciones campesinas y entidades del orden nacional o departamental. Se hace seguimiento a los recursos invertidos en el sector rural. Se fomenta la participación de todos los actores del territorio rural, garantizando la inclusión de mujeres jóvenes, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. O sea que participamos con un gran número. ¿Qué beneficios representa para el desarrollo del sector rural? El Consejo Municipal de Desarrollo Rural representa un espacio clave para el desarrollo del sector rural, ya que facilita la participación de la comunidad en la toma de decisiones y la toma de gestión de proyectos que impactan al ser órgano consultivo y participación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Permite que los habitantes del campo tengan voz y voto en la formulación y ejecución de seguimiento de las políticas y planes de desarrollo rural, promoviendo así una mayor eficiencia y pertinencia en las acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. Tenemos en cuenta que siempre que iniciamos una alcaldía, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar el plan de desarrollo, ¿ya? Y tenemos el sector agropecuario, el cual pues se hace unas convocatorias, unos conversatorios, donde podemos definir estas acciones, estos proyectos en el plan de desarrollo en estos 4 años. Pues como saben,
estuvo por fuera este CMDR 8 años y lo activamos el año pasado, el 8 de febrero, en el cual pues aquí tenemos representantes de la zona rural que son concejales, como el presidente, el concejal Víctor, Manuel, la concejala Diana, que son representantes de la zona rural, y ellos han intervenido aquí. Entonces, en estos conversatorios, cuando se hace el plan de desarrollo, es bueno que entren allí los proyectos o los compromisos que debemos tener con el municipio y se cumplan en el plan de desarrollo. El Consejo pues tiene mayor pertinencia de las políticas. Al contar con la participación de la comunidad de las políticas y proyectos del desarrollo rural, son más acordes a las necesidades reales del territorio, evitando acciones ineficaces o que no responden a las expectativas locales. El fortalecimiento de la gestión local. El CMDR contribuye a fortalecer la capacidad de la gestión de los municipios en materia de desarrollo rural, al involucrar a todos los actores relevantes en la formulación e implementación de los planes de proyecto. El desarrollo sostenible. Al promover la participación y la concertación del CMDR, facilita la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de actividades productivas amigables con el medio ambiente, mejora de la calidad de vida a través de la ejecución de proyectos productivos, obras de infraestructura y la gestión de servicios básicos. El CMR busca mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. De acuerdo pues a los integrantes de este comité, vemos que el SENA participa allí, que es representante el SENA. Y tenemos también entidades privadas, como dije yo, que la Universidad Tecnológica de Pereira, y se está trabajando articuladamente para todos los productores la parte del medio ambiente, que es la instalación de biofábricas, ¿ya? Con todos los productores y las asociaciones está dando esa capacidad, y se bajó ese proyecto para 80 pequeños productores, o sea que se articula con ellos para trabajar en la parte del ambiente, que tratemos de no usar químicos. Transparencia y control social. El CMDR promueve la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al desarrollo rural y permite un mayor control social sobre las acciones de las entidades territoriales. Articulación interinstitucional. El CMR facilita la coordinación entre las diferentes entidades públicas y privadas que intervienen en el desarrollo rural, generando sinergias y evitando duplicaciones de esfuerzos. Inversión en el sector rural. El CMDR es un espacio clave para identificar y gestionar proyectos productivos, obras de infraestructura, servicios que traigan inversión al sector rural, generando oportunidades de desarrollo económico y social. Promoción de la asociatividad. El CMDR impulsa la creación y fortalecimiento de las organizaciones competitivas y comunitarias, promoviendo la asociatividad y la cooperación entre los habitantes del campo. De acuerdo a esta actividad que tenemos ya de la asociatividad, pues tenemos ya 17 asociaciones rurales, como se dice, de la parte agropecuaria, en los cuales se está interviniendo Valle Agro, que se le está dando la oportunidad a estas asociaciones, y hemos visto los recursos que se les han dado a ellos y ha sido muy satisfactorio. Principales retos que enfrenta el Consejo Municipal de Desarrollo Rural actualmente. Bueno, uno de ellos es involucrar a la comunidad rural, garantizando la participación activa de los pequeños productores agropecuarios del municipio de Andalucía en los procesos de planeación, formulación y toma de decisiones que inciden en el desarrollo de sus comunidades rurales. Planear pensando en el campo, trabajando en la mano de la gobernación y el gobierno nacional, articulando proyectos de desarrollo del sector rural para las comunidades rurales del municipio. Conseguir recursos, presupuesto para proyectos, asistencia del campo, infraestructura, buscar apoyos con entidades públicas y privadas, diferenciar las asociaciones de productores agropecuarios que postulen las diferentes convocatorias de apoyo para sus producciones a través de las entidades públicas y privadas. Mejorar la producción del campo apoyando a los campesinos para que produzcan mejor, con calidad y de manera sostenible, promoviendo diferentes productos, no solo los tradicionales. También hemos tenido en cuenta por parte de la Secretaría de Agricultura y Pesca
sobre las compras públicas, venta y compras públicas de sus productos para que no tengan intermediarios, los cuales pues se busca ya que se le compren, por ejemplo, al hospital, al INPEC, a estas entidades, para que no tengan intermediarios y los puedan vender directamente. ¿Cómo puede el Consejo Municipal apoyar y articular acciones en favor del desarrollo rural? El Consejo Municipal puede desempeñar un papel clave en el fortalecimiento del desarrollo rural mediante las siguientes acciones: legislar y aprobar presupuestos con enfoque rural, incluir recursos específicos para programas productivos, infraestructura rural, acceso a servicios públicos, conectividad, educación y salud en zonas rurales, asegurando que el plan de desarrollo municipal contemple un componente fuerte en el desarrollo rural. Participación activamente en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Nombrar concejales como representantes permanentes en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, apoyando la implementación de acuerdos y propuestas concertadas en el CMDR. Hacer control político con enfoque rural. Realizar seguimientos en la ejecución de proyectos rurales, exigir resultados concretos, velando por la transparencia y eficacia en la inversión pública para el campo. Como ustedes pueden ver, en este Consejo Municipal de Desarrollo Rural tenemos 3 actores concejales, los cuales pues, es un valioso apoyo y saben los problemas que tenemos en esta zona, ¿ya? Y a través de ellos dan la pauta para presentar proyectos de lo fatigoso que está el problema ya en la zona rural y fortalecerlo. Promover alianzas institucionales y multisectoriales, articular con las entidades del orden departamental, nacional, como les dije al principio, con el ICA, con el UMATA, la Agencia de Desarrollo Rural, el SENA, todas estas entidades que articulen con el CMR. Apoyar convenios con universidades, ONG, como lo hicimos con la Universidad Tecnológica de Pereira para estas biofábricas, el sector privado para fortalecer cadenas productivas, fomentar la participación ciudadana rural, garantizar la inclusión de las comunidades rurales en la toma de decisiones, impulsar audiencias públicas, cabildos y consultas en veredas y corregimientos, impulsar ordenanzas o acuerdos municipales, crear normas que favorezcan el emprendimiento rural, la agroecología, la economía campesina y el acceso a mercados locales. Hemos estado muy de la mano con la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento, donde los cuales estamos trabajando arduamente con las escuelas campesinas, con la agroecología. Eso lo estamos haciendo en Altaflor, en Unión Cascajeros y en Pardo. Y también está interviniendo a través del Instituto Agrícola, la Escuela Campesina. Eso se está haciendo en estos momentos. Aquí tenemos evidencias. Cuando se conformó el Consejo, se reactivó la reactivación y conformación del CMR el 28 de febrero del 2024. Y obviamente pues hemos estado haciendo periódicamente las reuniones, dando lo que se ha hecho y los avances que se están haciendo. Aquí tenemos evidencias de la última reunión. Y también este jueves pasado tuvimos también que trabajamos con el Comité Municipal de Reforma Agraria, que es un apéndice del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, donde aquí hace parte el honorable presidente Manuel Salamanca y el honorable concejal Víctor Reyes, que también dan un apoyo fuertemente en este comité. Reunión del miércoles 30 de abril, que tenemos aquí las evidencias también de que estuvimos, donde pues están todos los representantes aquí del CMR y de lo que se ha hecho y lo que tenemos pendiente. Estas son las evidencias. Les tocaba el tema, pues este tema se lo hemos dado al secretario del Comité de Reforma Agraria, el señor Santiago Añasco, pero no, ¿ah sí? Ah, qué pena, ingeniero.
en estos momentos, pues, si alguna pregunta o la vamos a hacer ahorita que terminemos, que cuando pase la presentación aquí el ingeniero Añasco, ¿sí? Entonces, con el permiso aquí del presidente, le doy la palabra aquí a… ¿sí? Le doy el uso de la palabra a Santiago Añasco. ¿Sí? Bien pueda… Sí, o sea, acá yo lo voy pasando. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Damos un saludito a Esperanza también, que nos está acompañando, que ella se representa también el Comité Municipal de Reforma Agraria. Como lo dijo el secretario, el Consejo Municipal de Reforma Agraria hace parte también del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, ¿no? Van de la mano. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Santiago, Santiago Itamar Añasco Gutiérrez. Soy joven de aquí del municipio de Andalucía, ya hace unos 23 años. Saludo a los compañeros y compañeras concejales, al secretario, a las compañeras que nos están acompañando de la zona rural, a la compañera secretaria también que muy amablemente nos han estado ayudando en esta presentación. Y bueno, el día de hoy vengo en calidad de representación del CMRA, que es el Comité Municipal de Reforma Agraria, que entró en vigencia el año pasado. Esto es un mecanismo que viene desde el año 94, hace parte de la reforma agraria integral que se firmó en ese momento, y gracias al trabajo que se ha venido realizando en el gobierno actual, se ha vuelto a activar este mecanismo que estuvo dormido por 30 años. Entonces, es importante aclarar que esta reforma agraria integral, que se pactó desde el año 94 y que apenas hace unos 2 años más o menos se viene a reactivar, es una deuda histórica que se tiene con la población colombiana del país. Son 30 años donde el olvido estatal, a causa de muchos factores, principalmente la violencia y el despojo de tierras, el desplazamiento y muchos otros fenómenos, no ha permitido que la reforma agraria integral se llevara a cabo en el Estado colombiano. Entonces, hoy en día entró en vigencia nuevamente este mecanismo y es de lo que les vamos a conversar un poquito a continuación. ¿Pasa a la siguiente, Carlos? Bueno, el año pasado, en el 2024, más o menos el 3 de octubre, se hizo un acto de resolución, que es el 467. En este acto se establece o se pone en funcionamiento el CMRA, o sea, el Comité Municipal de Reforma Agraria en el municipio de Andalucía. Esto será una instancia que se estaba esperando hace un tiempo, porque se han visto en las noticias y se han informado en otros departamentos como Córdoba, como Bolívar, como el Cesar, ya entró en funcionamiento de este tipo de comités. Se dice, esto es
gracias a la Agencia Nacional de Tierra, que son los que están impulsando estos mecanismos, haciéndole el seguimiento, la veeduría. En estos departamentos nos cuentan, fue prioridad por parte del gobierno nacional, ya que en estos sectores fue donde hubieron unos fenómenos bastante graves de desplazamiento de los campesinos de las tierras y eran donde se encontraba la mayor concentración de tierras en pocas manos, que comúnmente se conocen como latifundios. Entonces, por orden del gobierno nacional, estos mecanismos de la reforma agraria se empezaron a mover, a movilizar y empezaron a hacer entrega de tierras en estos departamentos. Hoy en día, actualmente, estos movimientos o estos mecanismos están llegando al Valle del Cauca. Ya han llegado en otro tipo de departamentos, Nariño, Antioquia, Cauca, y así sucesivamente, y hoy en día ya en Andalucía o en el departamento del Valle del Cauca se están reactivando. Entonces, ¿en qué consiste o para qué está creada el Comité Municipal de Reforma Agraria? Dice, créase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral, desarrollando los mandatos y salvaguardando contenidos en el Acuerdo de la Paz, con el fin de mejorar la calidad de vida, garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de los trabajadores agrarios y de las personas, comunidades campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, y proteger y promover la producción de alimentos, sus economías propias y consolidar la paz con enfoque territorial. Este es el propósito como tal del Comité Municipal de Reforma Agraria. Es uno de los puntos del Acuerdo de Paz que se formó en el 2016 y el primer punto habla sobre el tema de las tierras. Históricamente sabemos que el problema en Colombia se radica principalmente en la tenencia de la tierra. Por eso en los acuerdos de la paz que se firmaron con la FARC-EP en La Habana, en Cuba, el primer punto era reactivar, volver a traer la reforma agraria integral en Colombia. Desafortunadamente, a partir del 2016, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque, no tuvieron mayor énfasis en este acuerdo de paz y eso ha retrasado todo este proceso que, si no estoy mal, va hasta el 2030. Hay un proceso de evaluación hasta el 2030 y de acuerdo a los datos que se arrojen en ese momento, o este acuerdo de paz fue positivo o realmente pues, no dio los resultados que se esperaban. Entonces el primer punto es el acuerdo de paz y el primer punto es la reforma agraria integral y por ende se crean estos mecanismos como el Comité Municipal de Reforma Agraria. ¿Cuáles son las funciones? Como le habíamos mencionado anteriormente, es un mecanismo que permite la planeación, la coordinación y la ejecución a la hora de que lleguen proyectos productivos al municipio, a la hora de que hayan entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, a la hora de que, bueno, tiene varios funcionamientos, podría leer un poco acerca de ellos. Por ejemplo, impulsar la constitución de zonas de reserva campesina. Hoy en día Tuluá tiene una de las zonas de reserva campesina, hace poco se estableció. Territorios campesinos agroalimentarios y ecosistemas acuáticos agroalimentarios. Impulsar la formalización de predios en los territorios, eso es súper importante. En este momento hay 8, les voy a mostrar, hay 8 sistemas nacional de desarrollo rural o subsistemas y el primer subsistema habla de la adquisición, adjudicación de tierras y de procesos agrarios. Esto se tiene que realizar con la Agencia Nacional de Tierras. Y estas tierras tienen que ir principalmente a la distribución de personas de escasos recursos o que han sido desplazados por la violencia, principalmente lo que son comunidades campesinas, raizales, afro, como lo mencionamos anteriormente. Estas tierras no son para apropiación de empresas con personería jurídica, empresas privadas, ni nada por el estilo. Esto va direccionado a las personas de escasos recursos o a la población más vulnerable en el país. Otro de los subsistemas es zonas de reserva campesina, playones y sabanas.
Estos son zonas que son de especial protección y que deben tener una figura que los cubre o los protege. El municipio vecino Tuluá tiene una zona de reserva campesina que es la zona de la Marina, la Moralia, el Naranjal y bueno, y otra cantidad de veredas en ese momento. Ordenamiento territorial y solución de conflictos socioambientales. El cuarto es acceso a derechos y servicios sociales básicos de infraestructura física y adecuación de tierras. Investigación, asistencia técnica y capacitación. Esto va direccionado con el Ministerio de las Ciencias. Cada uno de estos subsistemas tiene un ministerio que lo acompaña, que lo acredita y que posiblemente hay unos recursos para este tipo de desarrollo de actividades. Estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria. Crédito agropecuario y gestión de riesgos. Delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas y de comunidades negras. Entonces lo que se pretende con estos subsistemas es el ordenamiento territorial direccionado, o bueno, con enfoque territorial y direccionado a las comunidades más vulnerables que se presenten, por ejemplo, en el municipio de Andalucía. Entonces están las comunidades negras, están las comunidades indígenas, están los campesinos. Dentro de esta resolución también estamos contando o vamos a la participación de contar con las comunidades LGBTIQ+, con la población víctima del desplazamiento, con las personas que son firmantes de la paz. Eso es una de las tareas que nosotros tenemos que realizar dentro del CMR para que haya una mayor participación de la población en Andalucía. Y así pues hay muchas funciones que tiene este comité y que es importante que ustedes como concejales estén al tanto de lo que puede suceder a futuro en el municipio. ¿Qué retos? Bueno, básicamente el CMRA es un mecanismo que impulsa y vela porque se lleve a cabo la reforma agraria en el municipio de Andalucía. Ese es el principal funcionamiento o propósito que tiene este comité. Ya tuvimos una sesión el jueves pasado, fue la segunda sesión. Aquí hay compañeras que nos estuvieron visitando ese día. También hubieron compañeros de la zona alta. De pronto, uno de los mayores retos que nosotros tenemos en el municipio de Andalucía es que como el municipio es grande, o bueno, las distancias son grandes, nosotros tenemos que estar constantemente, bueno, tenemos que reunirnos para poder construir un plan de acción que es desde la zona alta y de la zona plana, para poder encontrarnos, porque para esto hay que más que caracterizar, hay que cumplir con un quórum. Un quórum, así como en las sesiones del consejo, tiene que haber un número de personas, la mitad más uno, como lo dice la democracia, y eso es un reto que nosotros tenemos. Otro de los retos, o bueno, tareas que tenemos es el levantamiento del diagnóstico. Hay que levantar un diagnóstico con lo que presenta el municipio hoy en día, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, fortalezas, amenazas también, súper importante eso. Debemos ajustar esta resolución, pasa a la siguiente, Juan Carlos. Debemos ajustarla a esta resolución porque dentro de esta resolución hay una población que no tuvimos en cuenta o que no fue convocada. Entonces debemos nuevamente actualizar, no son temas de fondo, sino más bien de forma. Hay que volver a actualizar esa documentación. Eso quedó en trabajo, bueno, en coordinación con los compañeros del comité y con la Secretaría de Desarrollo Rural que está aquí presente, donde vamos a darle continuidad y poder que este documento esté lo más blindado posible para que haya una mayor participación de la comunidad en Andalucía. Y bueno, y hay otro inconveniente que tenemos en Andalucía, y aquí sí les pido una mayor atención, y es que Andalucía lleva 25 años, si no estoy mal, Andalucía lleva 25 años a la deriva. Y ustedes se preguntarán a qué me refiero yo. Resulta que en Andalucía actualmente no tiene lo que es el esquema de ordenamiento territorial. Y me corrigen si estoy equivocado, eso viene del año 2000. ¿Sí es así?
La última actualización fue en el 2000. ¿Y en qué consiste el esquema de ordenamiento territorial? Es un instrumento de planificación territorial que define las estrategias, políticas y normas para orientar el desarrollo físico de los municipios con menos de 30.000 habitantes y regula el uso y la ocupación del suelo. Andalucía, al no tener este esquema, es como un barco que no tiene bitácora, es como un barco que no tiene dirección, es un barco que está atrasado en su desarrollo estructural, de finanzas, por ejemplo, hoy en día, para citar un problema que tenemos hoy en día en la zona rural, y es que uno de los tantos que hay en la zona rural realmente, y es que Andalucía, la zona rural plana, se está quedando, el campesinado se está envejeciendo, no tenemos lo que llamamos hoy en día un relevo generacional. El colegio agrícola de Campo Alegre hace unos 30 años más o menos viene en una decadencia, aquí para nadie es un secreto eso, y para empeorar la situación en el municipio de Andalucía, la zona rural se está urbanizando, tiene una gran cantidad de urbanizaciones, para nadie es un secreto eso, y es muy extraño que al no tener un esquema de ordenamiento territorial se sigan dando títulos de construcción de casas, que muy seguramente el esquema de ordenamiento territorial del 2000 lo permite, pero un esquema de ordenamiento territorial se tiene que estar actualizando cada 12 años, y llevamos 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que van 6 periodos de las alcaldías en Andalucía que no se le ha puesto el ojo y la importancia que tiene esto. Entonces, están construyendo casas en la zona rural plana y como no tiene un esquema de ordenamiento, no está organizado, hay una cantidad de casas que están construyendo y cuando llegan las oleadas invernales, cuando llegan las lluvias, estas casas han sido construidas de tal forma que los canales de drenaje, el flujo natural del agua que tenían los campesinos antes, se está viendo obstaculizado por estas urbanizaciones, porque llegan y construyen sus casas, construyen unos muros, elevan sus casas y el flujo natural del agua se obstaculiza y resulta que va y cae donde el vecino que lleva 30, 40 años viviendo y su casa se inunda. Eso está sucediendo hoy en día en Andalucía. Y no solamente son la zona rural, también sabemos del Salto, bueno, de las zonas que son inundables en el municipio de Andalucía. Entonces, esto está pasando, esto es un problema que tenemos hoy en día aquí en Andalucía. Y por ejemplo, al no tener un esquema de ordenamiento territorial, y de pronto vamos a escuchar, hay una excusa que siempre sale, que siempre he escuchado, y es que Andalucía es de 6ª categoría y no tiene dinero, no tiene recursos. Pues claro, ¿cómo no vamos a tener recursos si no tenemos un esquema de ordenamiento territorial que permita la industrialización o la inversión de empresas públicas y privadas? En Andalucía no existe eso. Entonces, claro, el privado o el público no le parece interesante a Andalucía para invertir y por eso no hay un desarrollo del municipio, no hay un crecimiento económico y por eso estamos estancados y a la deriva. Eso es un problema grave que tenemos hoy en Andalucía. No entiendo cómo siguen construyendo casas hacia la zona rural y sabemos que el problema del alcantarillado en Andalucía es jodido también y se siguen construyendo casas, el tema del acueducto. Bueno, yo quiero enfatizar, señores del Consejo, que no es importante, ni es urgente, es indispensable que se elabore el esquema de ordenamiento territorial, porque si no Andalucía seguirá a la deriva en un barco a ciegas y esto a futuro va a generar problemas de salud, problemas de orden público. La reforma agraria lo que pretende es la paz en la comunidad y para poder que haya paz se tienen que entregar tierra, la gente tiene que trabajar. Doy un dato, el sector agropecuario colombiano ha experimentado un auge en la historia en las últimas 3 décadas. Uno de los sectores que más ha crecido o que hoy en día representa un PIB del 10% en la nación es el sector agropecuario. En la pandemia, cuando todo se cerró, en el paro
del 2021, cuando hubo el estallido social. El único sector que no decayó, que no frenó, fue el sector agropecuario y creció en su PIB. Y hoy en día, gracias a las propuestas al gobierno nacional, el sector agropecuario ha crecido mucho. Si aquí llega la Agencia de Desarrollo Rural, que es la ADR, que son los encargados de promover los proyectos productivos, y se dan cuenta que Andalucía no tiene EOT, pues sencillamente no somos atractivos para la inversión. El campo colombiano no se va a industrializar, no va a crecer, no va a haber empleabilidad. Hoy en día el campo rural ha subido, bueno, mentira, ha bajado su desempleo, porque ahora hay más trabajo en el campo colombiano. La exportación ha subido un montón. Las personas que desean venir a visitar nuestro turismo ecológico, turismo de naturaleza, está creciendo. Andalucía tiene ese potencial, pero tiene grandes amenazas por parte de las urbanizaciones, porque no tiene zonas de reserva campesina, porque no se protege al campesinado, y eso se debe a este esquema que tenemos hoy en día. Entonces, la invitación y lo que nosotros necesitamos para que este comité pueda funcionar, porque no solamente es para el beneficio de la comunidad campesina, raizales, afrocolombianas, indígenas, sino que es para el beneficio de la comunidad de Andalucía, es que este esquema entre en actualización. Yo creo que eso es por el momento lo que les puedo contar. Estas son las fotos que evidencian la sesión del mes pasado. Ya hemos tenido 2 sesiones con la Agencia Nacional de Tierras y pues tenemos unas tareas pendientes que vamos a seguir desarrollando en el transcurso de los meses. Lo que viene ahora es el plan de acción, que es una construcción colectiva participativa por parte de los miembros del CMR para generar unas acciones de las comunidades frente a todo el tema de la reforma agraria. Y bueno, eso sería todo. Ahora sí, las preguntas o… Sí. Le doy el uso de la palabra al segundo vicepresidente. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa directiva, compañeros concejales, a los que nos acompañan en el recinto. Al ingeniero acaba de decir algo muy importante, pero yo quería aclararle algo, ingeniero. En el 2002 yo me estrené, en 1998 me estrené como concejal en este recinto. A mí en el 2000 me tocó aprobar el EOT. Ese EOT era vigente 12 años, o sea que él se venció en el 2012. Nosotros tenemos nuestro esquema de ordenamiento territorial vencido desde el 2012. Ahí me gusta que ilustremos a la comunidad y con todo respeto, yo le acabo, esta claridad es con todo respeto. Es primera vez que se aprobó el EOT en el 2000. Entonces, él tiene 12 años de vencido, más vamos por un año más, 13 años. En un pasado debate esta semana, el concejal Víctor tocaba el tema del EOT. Yo aporté un poquito de ideas. Y lo que usted acaba de decir es muy importante, porque en el pasado periodo de sesiones, uno de los compañeros concejales, él miraba como un gasto, porque ese estudio cuesta muchísimo, que si era necesario gastarnos esa plata, porque nos hicieron más o menos una socialización y a grueso modo nos dijeron que valía 2.000 millones de pesos ese estudio. Yo hablé con el alcalde, yo tengo el alcalde sentado a mi izquierda y le he hecho todas esas comunicaciones y le he dicho la necesidad que tiene Andalucía. Usted ha dicho algo importantísimo. Andalucía tiene que navegar con un EOT nuevo. Eso es de lo más necesario que necesita nuestro pueblo. Yo le quería hacer esa claridad, era eso. Me disculpan, compañeros, porque me parece que nosotros escuchemos aquí y que yo fui el que lo aprobé en el 2000 y que no le aclaré eso, entonces pareciera como que no hubiera estado nunca aquí. Yo lo aprobé en el 2000.
como concejal. La primera vez, él quedó vigente hasta el 2012, cuando nuestro alcalde Gustavo Adolfo Girón retomó como alcalde del municipio de Andalucía, pero de ahí para acá no se le ha hecho, no se ha vuelto a renovar, y es muy importante. Lo que usted acaba de decir como ingeniero, créame que es importante. El concejal Víctor lo dijo esta semana tuvimos una sesión, esta semana pasada, y creo que es importantísimo porque Andalucía está siendo construida por todas partes, y tiene toda la razón, creo que sí. Gracias, presidente, solo quería hacer esa claridad. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal Gustavo Adolfo Taima. Muchas gracias, presidente. Omito un poquito los saludos protocolarios. Saludos a todos. Me disculpan, pero es para ahorrar tiempito. Agradezco y felicito a el doctor Cabrera y también a Santiago Añasco, que acaba de decir una gran verdad que no se puede ocultar y que también voy a explicar de una manera. El problema como tal del EOT del 2000 que habla nuestro vicepresidente es que él sí dejó allí unas reglamentaciones claras. El problema ha sido que no se ha respetado esa reglamentación. ¿Y a qué me refiero yo? Vámonos al artículo 26 de ese acuerdo número 037 de diciembre, del 10 de diciembre del año 2000, llamado así el esquema de ordenamiento territorial. El artículo 26 dice por allá, en su literal A, que los suelos rurales no son no aptos para uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, forestales, pecuarios, ecoturísticos, de explotación de recursos naturales o de actividades análogas, y ahí vienen otras series de áreas de protección y conservación de recursos naturales. Ese artículo 26 del esquema de ordenamiento territorial, que aún está vigente, está desactualizado sí, pero aún es el vigente con el que funciona el municipio, la carta de navegación del alcalde para todas las obras y gestiones que se van a traer, y que es la herramienta principal coordinada por la Secretaría de Planeación para la ejecución precisamente de esos proyectos. Entonces, vemos que en ese artículo 26 ya dice que el suelo rural no debe ser apto para urbanizarse. Entonces vemos de que desde el 2000 al 2025 han pasado 25 años en los cuales se ha respetado ese artículo 26 que habla de que el suelo rural se respeta. Y hoy vemos las consecuencias de eso. Yo me imagino que para el año 2000 no eran más de 15.000 habitantes y esos sistemas de acueducto y alcantarillado ya estaban diseñados para una población creciente, pero no para la que hoy tenemos, con este tipo de urbanizaciones crecientes en un suelo rural que está pensado únicamente para actividades rurales, ecoturísticas, y hoy cada día más se parcela, se dan más licencias de construcción, y esto afecta tanto los servicios públicos, como lo decía nuestro amigo y joven, que también es consejero municipal de Juventudes actualmente, lo exponía de una manera, y es que afecta la vivienda, esos derechos que tienen esas comunidades a unos servicios públicos dignos y sobre todo al medio ambiente. Entonces, aquí lo que se debe debatir es que si se aprueba un nuevo EOT, se respete, porque si no se respeta, pues vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir incrementando el problema. Aquí se necesitan unos estudios claros y actualizados, saber qué es lo que dice el Plan Maestro de Alcantarillado, dónde hay que operar para precisamente buscar esas intervenciones que ayuden esas problemáticas que hoy vivimos. Como lo hablaba también en la sesión pasada, otros planes como el Plan Vial Municipal, que hoy no lo tenemos, y otra serie de informaciones que deben de estar allí consolidadas para el desarrollo de nuestro municipio. Sin estos documentos, llegue el alcalde que llegue, va a encontrar la misma problemática y va a estar de brazos cruzados para la gestión y el desarrollo que nuestros andaluces quieren. Esa era la aclaración que yo quería dar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal Luis Alfonso. Buenas tardes, señores concejales, mesa directiva, a todos los que están aquí presentes, al secretario Juan Carlos Cabrera, al ingeniero Ayasco. Pues yo
estudié el cuestionario que se le envió al doctor Juan Carlos Cabrera, pero creo que el DOT no es el tema. Yo venía con unas preguntas del CMDR que son cortas y concisas. Y aquí no podemos entrar a hablar del DOT todo el tiempo, pero yo creo que no las preguntas. Porque el doctor Juan Carlos Cabrera trae un cuestionario y de acuerdo a las preguntas usted las respondió. Doctor Juan Carlos Cabrera, yo tengo una preguntita. ¿Qué asociaciones a la fecha en Andalucía, zona rural plana y montañosa, se han beneficiado? Segundo, de acuerdo a las personas que integran este comité, creo con muchas, y el ingeniero Vallasco dice que van a aumentar más, ¿no? Porque quedan unas pendientes, ¿no? Yo digo, si no hay coro, con 27, 28 personas, mucho va a haber para 50. Y usted sabe que en los coros, ¿dónde se aprueban los proyectos o la iniciativa del comité? Son las preguntas que yo quería hacerle de acuerdo al doctor Juan Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Castro. Bueno, de acuerdo a las asociaciones que se han beneficiado por parte de lo que se ha articulado con el Comité Municipal de Desarrollo Rural, hemos tenido 77 productores beneficiados, los cuales han sido, por la parte montañosa, rural montañosa, ha sido Aprodeca, Asopal y Asoforrural. De parte de la zona rural plana, tenemos Agropecor, Asocampo Alegre, no me acuerdo la otra, pero hemos tenido 77 productores beneficiarios, que eso fue con la Secretaría de Agricultura por parte de Valleagro, que es la entidad que articula con ellos, y se hizo una primera entrega de un kit de fertilizantes, de productos, de insumos, que el costo fue como de 5 millones de pesos por cada productor. En una segunda entrega, que fueron a los 2 meses, se hizo un kit, pero ya de equipo, que fue bombas, herramienta, con un costo de 4 millones de pesos. En estos momentos se hizo otra vez la convocatoria con Valleagro y hicimos una rotación. Por ahí vi que me hizo una pregunta la doctora María Auxilio Barbosa, que acabo de leerla, de que dice que en la parte rural, ¿qué mujeres rurales se han beneficiado? O sea que en esta tercera convocatoria, que se llama Valleagro 5 se llama, ¿ya? Este proyecto, lo cual tuve en cuenta yo la parte del Salto, todas las mujeres que se inundaron, y se llama Mujer Rural. Por la parte del Salto, comenzando la casa del doctor Víctor Lozano, se llama María del Carmen, se llama la esposa de él. Luego acá los Lozanos, toda esa gente que se inundó, se incluyó estas personas que son mujeres rurales. Son beneficiarias como 30 mujeres, también de la parte de Madre Vieja y el Oriente. O sea que se involucraron 27 mujeres para este nuevo proyecto que tiene Valleagro. Referente a la segunda pregunta que me hizo usted, de que el quórum, no se da el quórum porque es demasiados integrantes, con el Comité Rural de Reforma Agraria tuvimos que hacer una estructuración, un ajuste para poder que haya quórum, ¿ya? O sea que se eliminó ya no se dice zona rural media, sino zona rural plana y alta y baja, con un solo representante para poder que haya quórum. Y de acuerdo al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, también se van a hacer esos ajustes en la próxima reunión para pasarla a la asamblea, de que pueda haber ese quórum. Esa es la respuesta que le doy, honorable concejal. Muchas gracias, secretario. Manuel, ¿me permites de pronto responder al señor concejal? Tiene el uso de la palabra, Santiago Añaz. Luis se llama su persona, concejal Luis. De pronto, dentro de la presentación inicial, en última instancia, pues se hizo la participación
del CMRA, del Comité Municipal de Reforma Agraria, y en este momento yo estoy en calidad de secretario. Este comité tiene un secretario, no sabemos si presidentes, si vicepresidentes o qué otras figuras, pero en la sesión pasada fui elegido como secretario y entendiendo las dinámicas que tiene este comité, es importante las aclaraciones que hace el concejal, viceconcejal, porque si realmente hubo una actualización hace 12 años y de acuerdo a lo que menciona el concejal Tabima, pues al parecer no se está respetando ese EOT. Y lo que está pasando en este momento es que la soberanía de las comunidades campesinas en la zona plana y muy seguramente en la zona alta se está viendo afectada por estos fenómenos. Y en mi calidad de secretario yo tengo que defender esa soberanía que tienen los campesinos, porque nos estamos viendo desplazados, el campesinado se está viendo envejecido y lo que va a ocasionar este fenómeno de urbanización es que los predios van a subir de precio cuando llegue el tema catastral y las comunidades campesinas, al no tener un desarrollo económico, al no tener una inversión, una tecnificación en sus procesos productivos, porque no hay un EOT que diga dónde la zona industrial, si se pueden construir industria en la zona rural, pues está afectando el campesinado y la soberanía del campesinado. Creo que todos sabemos que en la zona alta hay un chicharrón, por decirlo así coloquialmente, hay un chicharrón con unas veredas y el municipio de Tuluá. Hay una problemática allá porque se dicen que hay unas veredas que ya no le corresponden a Andalucía, sino que le corresponden a Tuluá, y Andalucía dice lo contrario, y es porque justamente no hay un esquema de ordenamiento territorial, no sabemos cuáles son los límites de Andalucía, ni cuál es su soberanía y su autonomía territorial. Entonces, es importante, y por eso pedir la mayor apreciación a lo que se menciona, y es que es importante que se haga esto, súper importante, porque en el momento en que llegue la Agencia de Desarrollo Rural al municipio de Andalucía y se den cuenta que no tenemos actualizado esta carta de navegación, pues sencillamente no van a llegar los proyectos. Y estos no son proyectos como los que mencionaba el compañero Juan Carlos, del que yo he sido beneficiado, que son unos bultos de abono, o que son guadañas, o que son una cantidad de insumos, ¿cierto? Sino que aquí estamos hablando de agroindustria, que lo requiere el municipio, que haya una tecnificación de la agricultura. Ese día de la sesión, el jueves pasado, hay un compañero que estaba ahí y nos mencionaba la problemática de los cítricos en el municipio de Andalucía, y es que un bulto te lo están pagando a 25.000 pesos, máximo 30.000 pesos, y el jornal de trabajo cuando usted le paga a la persona es de 15.000. Entonces la persona está ganando 10.000, 20.000 pesos no más. Y entonces él sugería, bueno, ¿y por qué no tecnificamos, no industrializamos esto para sacar un valor agregado y poder que sea más sostenible este tipo de producción agrícola en el municipio de Andalucía? Entonces, si no tenemos este esquema, pues sencillamente Andalucía seguirá estancada, seguirá con la venda puesta, seguiremos en un barco sin ruta, sin navegación, y no saldremos de esa excusa de que somos un municipio de sexta categoría y no hay plata y no habrá inversión realmente en el municipio de Andalucía. Entonces lo que se defiende acá es la soberanía del municipio de Andalucía, de la comunidad de Andalucía, y en este caso de las comunidades campesinas, raizales, afros e indígenas. Por eso me pareció importante tomar este tema. Gracias. ¿Usted, Santiago, algún otro concejal? Bueno, con la venia de la mesa directiva y escuchando al secretario Juan Carlos Cabrera y a Santiago, ¿por qué la solicitud de que hicieran esta exposición? Porque mucha gente en nuestro municipio no sabe ni conoce las funciones de estas dos, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Consejo Municipal de la Reforma Agraria, que ya ustedes expusieron lo importantísimo que es para un municipio. De pronto difiero un poco de lo que dijo el compañero ahora, sobre que nos habíamos salido del tema. El tema se puso del EOT es porque sencillamente para
poner a funcionar estos comités como debe ser, pues se requiere una actualización del esquema de ordenamiento, y para nadie es un secreto que Andalucía, una de las necesidades es ese. La otra necesidad que creería yo que necesita Andalucía urgente es la PETAR, y también va incluida allí. En el consejo, en el periodo pasado, y lo quiero explicar aquí, nos presentaron a nosotros la actualización del esquema de ordenamiento territorial en un 97%, creo, el borrador. Quiere decir que en manos de ese consultor ya estaba casi que asegurada la actualización. Pero, ¿por qué ese consejo no lo aprobó? Porque la zona montañosa no estaba incluida allí. Entonces, como concejales de ese momento no podíamos dejar esa zona por fuera. Hay un problema limítrofe, usted lo mencionó ahora, hay una ordenanza que así actualicemos de nuevo esto, si lo hace el señor alcalde en este periodo, no va a resolver esa situación. La asamblea departamental es la que debe hacer ese tema con un conjunto de personas, municipio, porque sabemos que Tuluá está peleando también eso. Entonces, el actualizarlo ahora no va a garantizar que solucione eso, pero a nosotros como municipio nos va a garantizar de que todavía está en un problema y no somos nosotros los que vamos a decidir si lo sacamos o no. Ya volviendo al tema de las secretarías como tal, conformadas aquí en el municipio, es de la única manera que el campo de Andalucía puede recibir ayudas, y ayudas reales, no lo que mencionábamos ahora, los proyectos de Valleagro, bienvenidos sean, pero con la reforma agraria se va a poder, primero, mucha gente en la zona rural no tiene legalizadas sus tierras, viven en ellas por muchos años y en el tema de legalidad no las tienen a nombre de ellos. Este comité va a ser para eso, que inicialmente, haciendo parte de este comité, les manifestaba de que iniciáramos por esa caracterización de nuestro municipio, qué personas en el campo no tienen legalizadas sus tierras. Porque aquí, y quiero ser muy claro, cuando hablamos de ADR y de fincas SAE, todo el mundo habla de me van a entregar tierras, pero sabemos la coyuntura que hay en este tema de las tierras SAES. No quiere decir que no van a llegar a Andalucía. Si el gobierno así lo quiere, van a llegar a Andalucía estas tierras. Lo primero que hay que resolver es el estado real de eso, y para eso es la SAE quien dirá en su momento qué tierras hay en Andalucía y a quiénes se les puede entregar. Lo importante de esto es que si algún día se da en Andalucía, llegue a las personas que realmente lo necesiten. De antemano agradecerles a Santiago y al doctor Juan Carlos por esta exposición, donde créame que mucha gente hoy se dio cuenta para qué están creados estos comités aquí en el municipio y para dónde vamos realmente con él. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la primera vicepresidenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros concejales. Un cordial saludo a la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, un cordial saludo a Santiago y un cordial saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo hago parte también del comité, como de los concejales que estamos en el comité y tengo una pregunta, y es, Santiago, en el momento que hace la exposición de levantamiento de un diagnóstico de acuerdo al avance. O sea, ese diagnóstico lo hace solamente el comité de la reforma agraria, o lo hace el otro comité también. ¿Por qué se lo pregunto? Porque es que yo veo aquí que, digamos, cada comité tiene unos representantes,
Entonces quería saber, y este levantamiento de diagnóstico me imagino que es todo lo que usted hablaba de las debilidades, de las amenazas y todo que tiene, digamos, para poder presentar. ¿Y a quién le presentarían, digamos, en ese momentico este levantamiento de diagnóstico cuando lo tengan terminado? Y si tienen de pronto algunos plazos a corto, mediano o largo plazo, poder hacer este diagnóstico para poder que digamos ustedes puedan presentar, y ante quién, ante el ministerio o el gobierno nacional. Quería saber eso, pues que de pronto nos lo puedas explicar. Gracias. Hola, hola. Sí, ajá. Listo, deme un momentico. ¿Qué se me hizo? Bueno, frente a la pregunta, hay un diagnóstico que se debe realizar. Este diagnóstico se llama diagnóstico participativo y estructural. Es un plan de acción que se debe desarrollar con los miembros o representantes del CMRA. Este diagnóstico, en su primer punto, que de pronto es el único que yo recuerdo, es un tema de, como lo mencionó el compañero, el concejal Manuel, es un tema de tierras, de legalización de tierras. Entonces se tiene que hacer como un tipo de caracterización de diagnóstico, tanto en la zona rural como en la zona plana, de entender quiénes son las personas que tienen tierras y quiénes no están legalizados. Son 4 puntos, pero ¿por qué, Dios mío? No me aparece, deme un momentico. Entonces, en esos 4 puntos, reglamento interno, sesión de entonces, cuando se hace ese oficio, bueno, se hace esa matriz, lo que va a suceder es que eso se le presenta a la Agencia Nacional de Tierras. Eso se le presenta a ellos. Nosotros vamos a tener una constante comunicación con este ente que es el encargado, porque hay una secretaría técnica. Ya lo encontré. Eso, ahora sí. Listo. Entonces, el primer punto se llama acceso y tenencia a la tierra. Agrupa los elementos relacionados con situación de propiedad o uso de la tierra, propia, arrendada, baldía o litigio. Necesidades de adjudicación titulada o formalización, que ese vendría siendo el segundo paso. Concentración, fraccionamiento, uso inadecuado o improductivo del suelo. A eso se hace referencia a los terrenos baldíos. Dentro de la reforma agraria, cuando se habla de los terrenos baldíos, estas tierras, y hoy en día el país tiene varios problemas porque empresas privadas, consorcios grandes, muchas personas se han hecho propio de estas tierras y las ponen en producción. Entonces, recuerdo que una de la orden del presidente fue que tierra que se reconoce que sean baldíos deben ser de propiedad de campesinados, comunidades indígenas o afros. O sea, tienen que tomarse la tierra porque según la la Constitución y la Reforma Agraria Integral, dice que estos terrenos baldíos deben ser en propiedad de las personas más necesitadas de la población pues presente. Existencia de procesos de ocupación histórico o despojo. Entonces dice, es el núcleo de la reforma agraria enfocada en redistribuir tierra y garantizar el derecho y el uso y propiedad para campesinos, pueblos étnicos, ley 160 del 94.
El segundo punto, condiciones productivas, incluyen aspectos como acceso al trabajo, ingresos y empleo rural digno. Sistemas productivos campesinos, de tipo de cultivos, ganadería, pesca, de reforestación y bueno, una cantidad de proyectos. Limitaciones técnicas, acceso a crédito, asistencia y mercados. Justificación. Permite identificar las brechas que se deben abordar con subsidios, y ahí es donde llegan los proyectos, los subsidios, asistencia técnica, crédito, infraestructura y acceso a medios productivos. Ley 60 de 1994. Hoy en día hay unos datos bien importantes de varios bancos donde mencionan que gracias a que bajó el interés a la hora de prestar y se quitaron muchas brechas, o bueno, muchas arandelas para poder acceder a créditos, los bancos han podido capitalizarse, las personas han podido crecer en su producción y eso permite que muchas personas salgan de la pobreza. Eso es súper importante. El punto 3, infraestructura social, ambiental y servicios públicos rurales. Dice, presencia de acueductos, energías, vías, escuelas y centros de salud. Acceso a agua para riego y consumo humano. Condiciones de hábitat rural y deterioro ambiental. Zonas ambientalmente protegidas, uso de cuencas y suelos. Eso hace referencia a ese tercer punto. Dice, la reforma agraria se concibe como desarrollo integral del territorio y no solo redistribución de tierra. Ley 60 del 1990, Ley 160 de 1994. Y el último punto, organización comunitaria y gobernanza territorial. Presencia de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, consejos comunitarios o cabildos. Capacidad de incidencia en decisiones del territorio. Procesos de planeación participativa, asambleas populares y comités de reforma agraria. Reconocimiento de derechos diferenciales, mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, y ahí pueden ingresar muchas más, otro tipo de poblaciones. Justificación, la reforma agraria se sustenta en la participación democrática, la organización social y la construcción colectiva de planes de vida. Entonces, la tarea que tenemos como comité es que debemos reunirnos todos nosotros, o bueno, tenemos que plantear una estrategia, ya sean reuniones virtuales, presenciales, y abordar estos 4 puntos, pero de pronto a la hora que lo estamos leyendo se ven bastante grandes, bastante complejos. Entonces, lo que nos dice la señorita de la Agencia Nacional de Tierras es que deben ser acciones que sean reales, que la comunidad lo pueda hacer, o sea, principalmente la comunidad lo puede hacer, porque lo que se pretende es presentar este plan de acción en lo posible a finalizar este año, presentar este plan de acción y demostrar a la Agencia Nacional de Tierras de que Andalucía está dispuesta, está preparada, está bien estructurada, bien protegida, bien blindada para recibir todo lo que se venga de la reforma agraria integral en el país. Entonces, si como comunidad nos organizamos, presentamos este plan de acción, estamos bien protegidos, bien blindados, podemos acceder a esos proyectos que van a llegar de la reforma agraria. Esa es la pregunta. Muchas Permítame, gracias. yo le complemento Tiene el aquí uso la de pregunta. palabra, doctor Juan Carlos. Gracias, presidente. Voy a ampliar un poquitico lo que dice Santiago, que de acuerdo a los beneficiarios, por familia se le van a dar 3 hectáreas, por familia, y van a estar, como dice, articuladas con Agencia de Desarrollo Rural, van a tener una trazabilidad por 7 o 8 años, mientras que ellos, como dice, toman la primera cosecha o van cogiendo sus productos y se van fortaleciendo. O sea, van a estar acompañadas como 7 o 8 años mientras que comienzan a producir. Ahí le refuerzo eso, ingeniero. Gracias, presidente. Gracias, doctor Juan Carlos. ¿Algún otro concejal? Le doy el uso de la palabra a Esperanza Angulo, del Consejo Municipal de Reforma Agraria. Muy buenas noches, muchas gracias. Lo más importante es diferenciar que son 2 espacios. El CMR es municipal,
donde Juan Carlos es el secretario técnico. El CMRA la Secretaría Técnica es por la Agencia Nacional de Tierras. Y lo más importante es el compromiso que tiene la comunidad. Hoy tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida del campesinado, donde el campesinado debe tener una pertenencia y una organización, porque es necesario saber las necesidades que tiene esa comunidad, que tiene unas características, donde ningún sector se nos puede quedar por fuera, porque no podemos ser excluyentes. En este momento está el espacio LGTBI, está el espacio de mujer rural, los 3 concejales que nos acompañan en el CMR, como la concejala Angélica, Manuel y Víctor, tienen un concepto diferente, y hoy a los demás concejales los invito a las sesiones del CMRA, porque es necesario que todos nos eduquemos y que todos sepamos lo que hoy Andalucía necesita y lo que hoy Andalucía está luchando. No estamos luchando por un solo sector, estamos luchando por el campesinado. Y no somos unos cuantos, somos todos los andaluces que le puedan aportar a este proceso. Entonces, les dejo muy cordialmente que nos acompañen a las sesiones del CMR. Es importante su presencia, señores concejales, porque nos quedamos cortos en la institucionalidad, y ese sector es uno de los sectores más vulnerables que aún cree en la institucionalidad. Entonces, la deuda no es solamente a unos sectores, es a muchos sectores, y en el CMRA están todos los sectores poblacionales de Andalucía. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Esperanza. Por favor, secretaria, continuar con el orden del día. Quinto, intervención de la comunidad, pero pues ya se les dio el uso de la palabra. Ok, por favor, continúe. Sexto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No hay comunicaciones, señor presidente. Por favor, continuar. Séptimo, proposiciones y varios. Honorables concejales, se abre el campo de proposiciones y varios. Le doy el uso de la palabra al concejal Gustavo Adolfo Tabima como proposición o como varios. Muchas gracias, presidente. Como ambos. Primero, en varios, voy a socializar algo muy importante que el Consejo debe conocer y que posteriormente voy a buscar que el resultado se defina por medio de una proposición para que podamos apoyar a una comunidad que lo solicita y que visité hoy, martes 26 de agosto, en la zona de Portales de San Gabriel, más conocido como la Cueva del Humo o el sector de Tamboral. Bueno, uno de los problemas principales es que allí en ese callejón de Portales de San Gabriel constantemente se encuentra lleno de vidrio esparcido, cañas bravas, puntillas, pedazos de varilla, alambre, restos de electrodomésticos como televisores, otras partes de otros aparatos y basura por todo lado. El segundo problema es que allí donde viven unas personas, se le puede llamar un sector, creo que suburbano, porque hace parte de lo que establece el esquema de ordenamiento territorial como zona rural, pero con asentamiento urbano allí, una pequeña asentamiento urbano, entonces creo que es zona suburbana. Entonces, la problemática que tienen ellos unos metros más adelante de sus viviendas es la siguiente, que allí está la escombrera municipal. Esta escombrera se ha convertido en un relleno sanitario o un basurero descontrolado con residuos sólidos de todo tipo, orgánicos, de procedencia animal y vegetal en descomposición, donde también hay llantas, botellas y baldes y demás elementos que acumulan agua y crean las condiciones perfectas para proliferar zancudos y otros vectores. Una señal evidente es el característico olor a fétido podrido, que señala que efectivamente allí hay presencia de lixiviados. En conclusión, la comunidad se pregunta hoy por qué sufren estas consecuencias, ya que al parecer, presuntamente, podría ser un conflicto de intereses del uso del suelo,
por falta de una verdadera planeación y un ordenamiento territorial efectivo y bien proyectado hacia el futuro, pensado en el desarrollo sostenible. Estas personas que habitan allí, del sector de Tamboral, plantean lo siguiente. Bueno, no antes y no menos, también hay que decir que allí es donde está donde opera la Fundación Alianza Animal, que es el Centro de Bienestar Animal, y queda a pocos metros de donde está toda esta problemática. Bueno, aquí la comunidad hace una petición. La petición puntual es que se haga una intervención con maquinaria amarilla, o sea, niveladora, vibrocompactador, carro tanque, para regar agua, fresado, para el mejoramiento de este callejón. Entonces se solicita a la administración que se haga la gestión de un fresado para poder también tener un control allí de esa vía principalmente. La comunidad también solicita acciones de control y supervisión de las actividades de la escombrera para garantizar los derechos de las personas que allí habitan. Y un acompañamiento interinstitucional entre Secretaría de Planeación, Infraestructura, para el tema de las obras públicas, West Valle, Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo para garantizar un proceso integral de saneamiento y control y restitución del espacio. Ahorita sí paso al tema de la proposición, honorables concejales, y es la siguiente. Quiero en un documento que tenga el peso y la validez del Consejo Municipal, proyectar toda esta problemática y luego generar unas preguntas que la comunidad hace, más las solicitudes que acabo de leer. Dentro de esas preguntas se quieren hacer unos requerimientos a la Secretaría de Planeación para precisamente saber por qué el uso del suelo está organizado de esa manera. Viviendas, escombrera, que al parecer se convirtió en un basurero municipal presuntamente, y al lado la afectación a los animalitos que están en ese centro donde se resguardan los animalitos, operado por la Fundación Alianza Animal. Entonces vemos y evidenciamos de que esto hace parte de lo que también hablaba ahorita nuestro compañero y amigo Santiago Añasco con respecto al EOT, y es que donde no hay un ordenamiento territorial, todo queda trocado y, digámoslo así, queda estos elementos o estos usos del suelo con una sobreutilización y con unos conflictos de intereses donde no pueden haber una convivencia entre el uno y el otro. Es como, por ejemplo, poner un hospital al lado de un basurero y al lado de Acuavalle, y que al lado esté también, digámoslo así, un afluente hídrico importante. Esta visión de lo que es el ordenamiento territorial es lo que tenemos que tener en la mente a la hora de buscar un municipio con desarrollo sostenible y que de verdad, en vez de generar, digámoslo así, estos conflictos, generen soluciones para las comunidades, para una sana y digna convivencia de nuestros andaluces, que sabemos de que necesitamos que de alguna manera esto cambie. Entonces, esa es la proposición, hacer un documento que compile todo lo que acabo de leer, más unas preguntas adicionales a la Secretaría de Planeación con respecto a temas de uso de suelo y de la problemática, planos y demás cartografía que necesitamos para mirar bajo qué norma es que se desarrolla esta problemática en el territorio de la zona rural plana. ¿Listo? Muchas gracias. Honorable concejal, muchísimas gracias a usted. A ver, lo quiere hacer como proposición para que sea toda la plenaria quien lo apoye, porque obviamente usted como concejal, si lo quiere hacer independiente, también lo puede hacer. Bueno, entonces es una proposición y la pongo en consideración. Tiene el uso de la palabra el concejal Alfonso con base a la proposición del Gustavo. Dale. Señor presidente, con base a lo que hace el honorable concejal Gustavo, pues yo tengo en cuenta, desde que yo tengo uso de conciencia, eso siempre fue un galpón.
y todo ese terreno se rellenó con escombros, varilla, con todo. Y todos los escombros de Andalucía llegan allá, inclusive hasta rellenos de Grande, de Nestlé, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es problemática de nosotros, se puede hacer el documento, pero cuando está la escombrera, yo no sé que si las casas fueron primeras que la escombrera, o fue primero las escombreras que las casas. Y eso lo parcelaron, oh, qué bonito. Entonces, yo no sé si voy en varios con el señor presidente de acuerdo a esto, pero ¿qué pasa ahorita? Una urbanización privada vende sus lotes, y el problema es el municipio que tiene que construir las carreteras y andenes. Entonces la persona que compró los lotes allí tenía conocimiento que hay una escombrera, y que siempre se iba a escombrera ahí, y eso es rellenos. Ese era lo de acuerdo para, si lo van a votar en proposición como varios, tener en cuenta lo que le estoy diciendo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal. Concejal Luis Alfonso, es claro que el concejal Gustavo acaba de decir que es una proposición y por ende yo la debo poner en consideración. Ya está en ustedes si deciden apoyarla o no, está en cada uno. Entonces, lo primero es que el documento borrador ya está aquí y se los puedo enviar al grupo de los honorables concejales para que lo vean. Es un pequeño borrador, obviamente con posibles modificaciones, ahora se los envío. Y lo segundo es que precisamente lo que dice el concejal Luis, es que lo grave del asunto es cómo se permite que o haya urbanización allí o haya ese tema de las basuras allá, sabiendo ese conflicto de interés que es de lógica, que es de obviedad. Es simplemente eso, queremos es desde el Consejo apoyar a nuestras comunidades, porque esto es una solicitud de nuestras comunidades de Tamboral. ¿Listo? Eso quería dejarlo claro. Claro, va dirigido a planeación y las otras entidades que nombré allí, incluido en cabeza del señor alcalde, para que él tenga conocimiento de todo lo que está allí pasando para la solicitud de las soluciones, ¿no? Las soluciones son el fresado y la maquinaria en caso pues de las posibilidades que tenga el municipio pues de aportar allí con las soluciones. compañeros, un favor, pueden pedir la palabra y hacerlo para que quede allí. Tiene el uso de la palabra la concejal Yolanda. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Yo quiero hacerle una pregunta al concejal Gustavo. Últimamente yo veo que todas sus propuestas son en contra de planeación municipal. Yo quiero saber si eso es un conflicto personal o qué sucede. Ya en varias ocasiones les han explicado que el EOT no es de planeación, que se necesita un dinero para poder hacer la actualización del EOT. Pero usted siempre insiste e insiste, pero yo veo esto que ya es algo como personal. Gracias. Derecho a la réplica, por favor, me han nombrado. Tiene el uso de la palabra, concejal Gustavo. Muchas gracias, concejal. No sé si lo ha notado, hemos citado al hospital, Celsia, empresa de basuras, hemos citado a todos los responsables de algún tema que la comunidad nos solicita. Yo tengo los soportes de que es la comunidad la que me solicitó y hoy hice la visita. Entonces no es un tema personal y no debemos tomarlo como personal. También la invito a leerse la ley 388 de 1997 y la ley 1454 del 2011, donde especifica que planeación municipal sí tiene responsabilidad en temas de ordenamiento territorial y en temas de planeación dentro de nuestro municipio. Es el coordinador y es quien ejecuta allí cada una de esas tareas que especifica estas normas y que especifica el manual de funciones de planeación, que si gusta le puedo regalar copia, con todo el respeto y cariño se lo digo. Tiene el uso de la palabra la concejal Yolanda como réplica. Gustavo, yo no quiero entrar en polémica, pero usted ha sido concejal en 2 periodos. El EOT no es una responsabilidad solamente del secretario de planeación, ha sido de los alcaldes y también de los concejales. Esto es trabajo en equipo, no solamente, siempre usted ha estado insistiendo. Yo lo invito, si tiene algo personal, acérquese a la oficina de planeación y coméntelo, porque estamos en una sociedad que pedimos paz, que pedimos respeto, pero con nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Gracias. Concejales, les voy a pedir un gran favor. Aquí no vinimos a debatir en estos momentos si es un tema personal o no.
Hay una proposición, la voy a poner en consideración. Concejal Luis Alfonso, con base al mismo tema y no con el ánimo de seguir en esta misma controversia. Sé que yo soy diferente, pero yo sí quiero decirles algo, que se va a notificar, que también se notifique al dueño del predio, bajo qué argumentos él vendió los lotes, o qué les prometió él a ellos, o si aquí en planeación hay un certificado de construcción, porque siempre construyen vendiéndole la imagen que tienen todo, vías pavimentadas, alumbrado, servicios de agua. Entonces también hacerle al dueño que vendió el predio, es tan amable. Tiene el uso de la palabra el segundo vicepresidente. Muy buenas noches para todos de nuevo. Quiero saludar, ahora fui muy rápido, ¿no? Porque me preocupó el ingeniero Santiago cuando habló del tema. Saludar a Ingrid, a Carmen, a la señora que está allá, a Juan Carlos, a todos los compañeros concejales. El tema es muy importante. Yo quiero decirles algo de esta escombrera. Ahí fue primero la escombrera. Este callejón no es del municipio. Esto tiene dueño privado. Es más, esto no es escombrera del municipio, para nada. No va a hacer un viaje allá y tiene que pagar 60.000 pesos o lo que ellos cobren. Es más, aquí voy a mencionar un nombre de un alcalde, ¿no? Ojalá es que no me va a traer problema esto. En el gobierno del doctor Arnovio Arias Marín, allá compraron un terreno en su momento. Allá el municipio de Andalucía, dentro de esa escombrera, tiene un terreno, el cual iban a construir el matadero. Eso tiene más de 25 años. Allá iban a construir el matadero y alcanzaron a hacer unos muros. El que vende allí estos lotes para unas viviendas muy hermosas, porque son unas viviendas lindísimas, que fueron construidas sobre relleno, es con esa vía que tiene entrada. A esa vía le pueden meter lo que quieran. Es más, la pueden asfaltar, pero como hay un negocio de galpón, de venta de ladrillo, y sacan la tierra y allí rectifican llenando los terrenos con escombros, la seguirán ensuciando con vidrios y con cosas que caen de los motocarros y de las carretillas. Era eso que quería aclarar. No estoy en contra de la proposición del concejal Tabima, ni me preocupan los demás comentarios. Era eso que quería agregarle, presidente, y sí fue primero la escombrera, concejal Víctor. Luis Alfonso. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra el concejal Víctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para la mesa directiva, nuestros compañeros concejales, el doctor Juan Carlos, el ingeniero Añasco, las personas que nos acompañan. Pues yo tengo, con base al documento o la sugerencia que tiene el compañero Tabima, tengo una inquietud, pues. No sé si eso da pie a que las otras urbanizaciones, digámoslo así, tomen esta medida también y nos hagan esos mismos documentos, porque pues al ver de que le enviamos un documento y de pronto la administración pueda que cumpla, digámoslo así, entonces las otras urbanizaciones se quedan en igualdad de condiciones y nos lleguen los documentos acá, pues es como una inquietud. No sé, presidente o compañeros. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la primera vicepresidenta. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que aquí todos los honorables concejales sabemos cuál es la función de cada uno, y es el control político. Y yo pienso que esta problemática, y estoy muy de acuerdo con el concejal Víctor, porque también pues me entra la duda pues de saber de que si nosotros queremos saber a fondo y está esta problemática, porque no estoy diciendo pues que no estoy de acuerdo con la problemática, pero yo pienso que aquí nosotros
pues tenemos el derecho de solicitar a las personas encargadas y hacerle un control sobre este tema. Porque es que salimos con proposiciones en cada sesión y entonces resultamos que solamente nos dedicamos a las preguntas y nos dedicamos, aquí estamos para hacer un debate, y un debate de control, y un debate de que el uno puede aportar una pregunta, el otro puede hacer una pregunta de acuerdo al tema. Entonces hacemos una proposición hoy a un tema que es importante para la comunidad, pues porque les está afectando a la comunidad, pero lo hacemos como proposiciones, pero quedan vacíos y quedan, digamos, dudas que necesitamos, porque de pronto se nos va a decir la otra comunidad, falta eso. Entonces yo pienso que, o sea, mi voto es negativo en este momentico, pues en proposición, con todo respeto, porque no estoy en contra de tu proposición, concejal Gustavo, pero hoy yo pienso que nosotros pues hagamos, o sea, en un control político, pues incluso lo podemos hacer. Nosotros ya tuvimos el tema del esquema de ordenamiento territorial, pero también hay que invitar a la comunidad que el esquema de ordenamiento territorial lo hagamos desde un debate en el consejo o algo para que participen, porque yo sé que eso no, pues no es de ahora, no es de eso, pero si nos vamos a poner ahorita de pronto para eso, pues era lo que quería aclarar, que esa es mi posición, digamos, en la proposición. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, concejal. Honorable concejal Palencia, una pequeña aclaración. El objetivo real de esto, pues no sé si de pronto escuchó mi intervención, esto no es un debate de control político, es una simple solicitud para primero mostrar la problemática de una manera organizada y luego generar la solución. ¿La solución cuál es? Es que se pueda generar un poquito de fresado, que se pueda ayudar a limpiar, que más adelante se pueda encontrar un control, una supervisión a ese tema de las basuras allá, porque es que el olor es putrefacto, es inaguantable, los vectores, los zancudos, es una comunidad que está pidiendo ayuda y lo mínimo que podemos hacer es simplemente a las entidades encargadas, competentes y responsables, es decir, les está pasando este problema. Eso es todo. Aquí no se está atacando ni a nadie, ni he dicho nombres de nadie, ni me he metido en temas personales de nadie. Creo que he sido lo suficientemente claro. Aquí no estamos debatiendo un acuerdo municipal para decir que esto es un debate simple. Es una solicitud como cualquiera de las que se han hecho a cualquier dependencia para una comunidad que necesita un poquito de fresado o que le aplanen el terreno y eliminen unas basuras y unas problemáticas que tienen allí presentes. Eso es todo lo que estaba diciendo. No veo por qué crear este tipo de debates que van como si estuviera yo tratando de buscar víctimas y agredirlas para no sé qué, porque no lo estoy entendiendo. Es sencillo. Eso quería dejar allí, aclarar de que es la comunidad la que me solicitó esto. Y mi deber es venir a exponerlo, así de sencillo. Muchas gracias. Concejal, muchísimas gracias a usted. Bueno, honorables concejales, desde mi punto de vista y escuchándolos a todos ustedes, honorable concejal Gustavo, yo estoy de acuerdo en que se solicite, sea a planeación o al privado o al que sea, el estado real de ese sitio, ¿sí? Como proposición lo apoyaría si es hasta allí, porque estamos solicitando en tu oficio, creo que material de fresado y otras cosas, y yo creería que lo primero que tenemos que saber es realmente qué es lo que sucede con ese sitio. ¿Por qué? Porque si es un tema privado, pues ya sabemos cómo debe ser. Entonces, si la proposición es solo enviar el oficio para saber en qué estado está, en el caso mío también es positivo, pero si va con alguna otra cosa más, no lo votaría. Pongo en consideración. Para mayor claridad, en el documento se habla la problemática, las dos problemáticas, callejón y el tema de las basuras, donde están echando escombros y basuras de todo tipo. Y pasa a un segundo momento, donde dice las entidades competentes, habla hasta la Secretaría de Salud o el Valle, hasta ahí habla el documento, habla de entidades competentes que pueden dar una solución, no las está obligando, porque nosotros aquí no tenemos las funciones de obligar a esas entidades, está generando unas sugerencias y más adelante, frente a esas mismas secretarías, está pidiendo una información, que es una información que pide la comunidad, y sabemos que toda información en lo público, pues el nombre lo dice, es de todos, es público.
Ya, yo no veo por qué satanizar algo que simplemente es una pequeña solicitud que pidieron como favor las personas de Tamboral, sector Cueva del Humo, Callejón, Portales de San Gabriel. Eso es todo. Muchísimas gracias. Honorables concejales, pongo en consideración la proposición del honorable concejal Gustavo Adolfo Tabima. Sigue abierta la proposición. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, concejales, la proposición del concejal Gustavo Adolfo Tabima? Es evidente, concejal, y solo 2 votos por la proposición, entonces negada por mayoría. Te queda igual y conoces tus funciones, como concejal lo puedes hacer igual independiente. Le doy el uso de la palabra con este tema, le doy el uso de la palabra a la concejal Yolanda. Gracias, presidente. Quiero hacer una proposición. El día de mañana se van a exaltar unos deportistas por haber participado en los Juegos Departamentales. Yo quisiera que tuviéramos en cuenta, invitáramos a Carlos Daniel Victoria. Carlos Daniel Victoria también participó en la disciplina de tenis de mesa. Él nos representa a la comunidad o la población en condición de discapacidad y sería muy importante hacerle una exaltación por esta representación. Él nos da un gran ejemplo, que limitaciones no las hay, solamente las tenemos en nuestra mente. Yo me encargaría de hacerle la placa e invitar a sus compañeros de tenis de mesa, que son 9, y que sean ellos mismos los que les entreguen la placa a Carlos Daniel. Muchas gracias. A usted, concejal, te hago una pregunta. ¿El joven mencionado, él obtuvo medalla en los departamentales? Presidente. Dale. Entonces, pongo en consideración la proposición de la concejal Yolanda. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, concejales, la proposición de la concejal Yolanda? Aprobado por unanimidad. Por favor, secretaria, continuar. Dado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día y siendo las 6:49, doy por finalizada la sesión y los convoco para mañana, miércoles 27, exaltación de los deportistas del municipio por los destacados Juegos Departamentales, hora 5 p.m.